Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la asignatura, en donde vamos a terminar de ver lo que es la materia de tablas dinámicas y gráficos. Para eso, vayamos por favor a la hoja del ejercicio número 1. Recordemos que lo que estábamos trabajando la clase pasada, la clase del último jueves. Teníamos acá un rango que tenía datos de trabajadores que componen la planta laboral de una empresa de calzado. Acá teníamos los RUN, los nombres, fecha de nacimiento, sueldo bruto y el área en la que se desempeña cada trabajador. Bien, después, a partir de esta tabla, nos pedían hacer dos tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son resúmenes. Estos resúmenes, que son dos en total, tienen que aparecer en la forma de tabla dinámica 1, tabla dinámica 2. Cada tabla lleva asociado un determinado gráfico. Entonces, habíamos hecho la primera tabla dinámica en que había que agrupar los años, las fechas de nacimiento por año y obtener a cambio un gráfico. Después, en la segunda tabla dinámica, nos habíamos quedado parados en esta parte porque nos atrapó el tiempo. En la segunda tabla había que colocar en la zona de filas el nombre de cada trabajador. Los nombres, recordemos, basta con tomar el título de la columna y con el botón izquierdo del ratón lo arrastramos hacia la zona en donde lo queríamos dejar. En este caso, la parte de la fila ya está lista, así que no la vamos a tocar. Y al lado de la tabla dinámica 2 hay que construir un gráfico de barra agrupada. Pero ese gráfico de barra agrupada lo vamos a poder hacer única y exclusivamente cuando hayamos terminado de generar los campos que nos pedían en el enunciado. Dice, en la zona de valores nos piden agregar un campo calculado que permita obtener el valor del sueldo líquido, sabiendo que este último es el 21% que se descuenta del sueldo bruto por concepto de gratificaciones legales. En la fórmula tiene que usar redondear y asegurar que los números se presenten en formato de contabilidad. Para no complicar las cosas con los campos calculados en tablas dinámicas, lo que podemos hacer es agregar en nuestra tabla original todas las columnas que nosotros queramos. Absolutamente todas. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la columna del RUN, del nombre, de la fecha de nacimiento, del sueldo bruto y del área. Después, nos piden en la zona de valores hacer un campo calculado que nos permita saber el valor del sueldo líquido. ¿Ya? Tenemos una columna que dice sueldo bruto. Para hacer una columna relacionada con el sueldo líquido, bueno, vamos al lado del título del área y ahí vamos a poner sueldo líquido, así nomás. Apretamos Enter y está. ¿Ya? En caso que alguien no se haya fijado de cómo se hacía esto, lo único que había que hacer es ir al lado de la palabra área, escribir sueldo líquido, apretar Enter y con eso automáticamente se incorpora la columna del sueldo líquido. ¿Para qué? Para que después nosotros la podamos incorporar en nuestra tabla dinámica. ¿Hay alguna consulta? No, todo claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el sueldo líquido o cómo se calcula? Nos dice, el sueldo
El sueldo líquido es el 21% que se descuenta del sueldo bruto por concepto de gratificaciones legales. En la fórmula tiene que usar redondear. Pues ahí está claro entonces cómo tiene que partir esto, ¿ya? Y asegurar que todos los números se presenten en formato de contabilidad. Pues bien, digamos que el sueldo bruto de esta persona es de 512.076, ¿ya? Y el sueldo líquido, ¿a cuánto tendrá que ser igual, chicos? El sueldo bruto menos las imposiciones. Menos las imposiciones, que es el 21%. O sea, en este caso, es un ejercicio de porcentajes en el cual nosotros estamos haciendo un descuento, ¿cierto? Sí, así es. Es como que el sueldo bruto estuviera tanto y le vamos a hacer un descuento del 21% y vamos a ver en cuánto nos queda. Bueno, aquí nos dice, el sueldo, dice acá que el sueldo líquido es el sueldo bruto menos ese 21%. Entonces ponemos igual, redondear. ¿Y por qué redondear, profe? Porque acá en la instrucción nos dice, en la fórmula tiene que usar redondear. Perfecto. Bueno, ¿y cuál sería la fórmula esa que nos permite descontarle el sueldo bruto el 21%? El sueldo bruto menos. No, el sueldo bruto, paréntesis, 1 menos el 21%. Exactamente. Entonces, sueldo bruto por, abro paréntesis, 1 menos el 21%. Ahora, otra forma de hacerlo, una forma equivalente de hacer esto mismo, es la siguiente. Si al 100% le quitas el 21%, ¿qué porcentaje te queda? 79. 79. O sea que en el fondo te quedas con el 79% del sueldo bruto. ¿Me entiendes? Es exactamente lo mismo. Si lo quieren plantear como por 1 menos 21%, está bien. En caso contrario, bueno, lo dejamos como 70. En caso contrario, lo dejamos como el 79% y ya está. ¿Ya? No, no hay nada más que hacer. Bueno, ¿y en cuántos decimales nos pedían dejar este resultado? ¿Con cuántos decimales nos pedían dejar esto, chicos? 0 decimales. Listo. Y, ¿ah? Julián, disculpa, no te alcanza a escuchar. No, es que cuando no dice nada, le ponemos un cero nomás. Exactamente, porque nosotros no, claro, sí, habría sido bueno que yo hubiese especificado, pero en este caso, claro, corresponde dejarlo con 0 decimales. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos incorporado una columna que se llama sueldo líquido. ¿Ven? El sueldo bruto eran 512, el sueldo líquido quedó en 404. Igual es harto lo que se descuenta. Por ejemplo, esta persona gana 373 bruto y líquido le queda 294. Bastante poco, lo visto, ¿cierto? Apenas supera. ¿A cuánto está el sueldo mínimo hoy en día, muchachos? ¿350? No estoy seguro. Entonces, quiere decir que esta persona ni siquiera liquidando llega al sueldo mínimo. Eso es lo que tenemos. Hasta ahí, ¿cómo andamos? Bien, profe. Fantástico. Bien, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, ahora,
que yo ya tengo incorporado sueldo líquido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recordar que en el momento en que yo creé esta tabla dinámica, el jueves de la semana pasada, si ustedes van a la segunda tabla, se van a dar cuenta de que la columna que se llama sueldo, se dan cuenta que la columna del sueldo líquido no aparece. No aparece dentro de los campos. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la tabla dinámica, la columna de sueldo líquido no existía. Entonces, evidentemente que Excel no puede incorporar cosas que en un principio no estaban, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo creen ustedes que podemos hacer aparecer esa columna que no tenemos para Usando la nuestra tabla. tabla? Y eso se hace con botón derecho sobre cualquier celda de nuestra tabla dinámica. Le damos a actualizar. Listo. Le doy a actualizar con botón derecho y acá nos dice sueldo líquido. Pues bien, Una duda. ¿sí? Que en la esquina inferior derecha tiene un botón que dice actualizar. ¿Sí? ¿Sirve de la misma forma? ¿Sirve para eso? A ver, dame un segundo. Vale. ¿En cuál esquina dices tú? No, no, en campos de tabla dinámica, ¿Ya? abajo a la derecha. Ah, es Ah, exactamente lo mismo. ya, bacán. Exactamente. Exactamente lo mismo. Bien. Buena observación, Bruno. Luego, sueldo líquido, nos dicen que lo arrastremos ¿dónde? Ah, a la zona de valores. Perfecto. Entonces, como somos obedientes, sueldo líquido lo tiramos a la zona de valores. Ya está. ¿Y qué es lo que nos pedía la instrucción? De que los números quedaran en formato de contabilidad. Se selecciona, damos formato de contabilidad como siempre lo hemos hecho y listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta tabla dinámica? Tenemos que darle un título como la gente a las columnas. ¿Ya? Esa parte de darle título a a las columnas de la tabla dinámica también lleva puntaje para efectos de prueba. ¿Ya? ¿Qué título sería bueno para la primera columna? Nombre del trabajador. Exactamente, entonces podría ser trabajador. Y podríamos poner aquí sueldo líquido. Traten de poner, por favor, sueldo líquido. Qué bueno que me haya pasado este error para enseñarles cómo solucionarlo. Voy a poner sueldo líquido porque encuentro que es el mejor título que podría tener esto. Si ustedes le ponen sueldo líquido, ¿ya? Considerando que líquido lo escribí con tilde ley, y apretan enter, ¿qué va a pasar? ¿A alguien le aparece este mensaje de que el nombre de tabla dinámica ya existe? Sí, me parece. Si les aparece eso, ¿ya? Es porque sueldo líquido corresponde con el nombre de una columna, ¿ya? Pero lo que podemos hacer es un truco muy sencillo. Después de sueldo líquido, después de la U, voy a apretar la barra espaciadora una vez. Voy a dejar un espacio así bastante discreto al lado de la U. Un solo espacio, nada más que eso. Apretamos Enter y ya está. Pero recuerden que con los espacios en blanco también se puede discriminar por nombres de columna. ¿Ya? Eso hace entonces que sean diferentes. ¿Ya? Muy bien. Luego nos pide que hagamos un gráfico de barra agrupada. ¿Cómo estamos con el resto de los compañeros? A ver, obviamente los compañeros que llegaron a la hora
¿Alguna consulta, muchachos? Don Lisandro, Julián, Ignacio Córdoba. ¿Alguna No, consulta? Muy bien. Ahora nos piden que el gráfico sea de barra agrupada. ¿Ya? ¿Qué es eso de...? Vale, gracias, Ignacio. ¿Qué significa eso que el gráfico sea de barra agrupada? Bueno, es otro tipo de gráfico, ¿no? Así como está el gráfico circular, el gráfico de línea, bueno, tendremos acá un gráfico de barra agrupada. ¿Y cómo agregamos ese gráfico? Esto es lo más sencillo del mundo. Van ustedes a su tabla dinámica, en el menú Insertar, que generalmente viene después de Inicio, Insertar. Puede ser que ustedes estén visualizando un menú con una estructura visual distinta del que se aprecia acá en la pantalla, pero en el fondo estamos aludiendo a lo mismo. Buscamos gráficos recomendados, me aparece este desplegable y voy a seleccionar barras. Ahora, fíjense que acá en el título me dice barras agrupadas. Y dentro de las barras tenemos diferentes tipos de gráficos de barra. Vamos a elegir el primero. Lo selecciono, le aprieto aceptar. ¡Wow! Y ahí tenemos listo nuestro gráfico de barras. ¿Sí? Es lo que nos pide la instrucción del formato de las tablas y de la presentación de ellas. Bien. Todos los gráficos tienen que llevar un título principal, un título para el eje X y un título para el eje Y. Perfecto. Voy acá a este gráfico. Julián, lo vemos al tiro. Presiono acá, en la cruz verde, selecciono títulos del eje y ya está, porque el título del gráfico lo tenemos marcado. La leyenda se la voy a sacar porque como es un solo color, no es necesario explicarlo. En el título del eje X, lo voy a poner acá, punto líquido. Terminan de escribir, pinchan por fuera, venimos acá, título del eje, me meto en el eje, voy a poner por ejemplo trabajador, pincho por fuera, la misma historia, vuelvo a pinchar, negrita, y para el total puede ser algo tan poco original como sueldo líquido de todos los trabajadores. Ya está nuestro gráfico. Julián, ¿dónde estás tú? Voy a... ya, profe. Bien. Julián, te hice coanfitrión. ¿Sería posible que pudieras compartir tu pantalla? Porque a su compañero le apareció un mensaje de error que a lo mejor les podría ocurrir a ustedes dentro de alguna prueba. Entonces, para que veamos aquí cómo poder solucionarlo. Julián, compártanos ¿Escucha, su profe? pantalla. Sí, Oh, es que. Puta, profe. Ahí se me fue a negro la pantalla del computador. pero Julián. Voy a reiniciar el PC, profe, y vuelvo al tiro, ¿ya? Bueno, entonces mientras tanto voy a, voy a redondear acá la idea, Ya, profe. como para rellenar un poco. Muy bien. Chicos, otro consejo. Los gráficos en Excel uno los puede alinear. ¿Qué significa alinear? Significa que los gráficos me quedan así como frente a frente.
Hagan cuenta como que por acá tuviéramos una regla imaginaria. Esto no es algo que yo se los vaya a pedir en un certamen, pero es para que ustedes aprendan cómo hacerlo. ¿Estos gráficos les parecen a ustedes que están perfectamente alineados o no? ¿Cómo? ¿Puede repetir, por favor? ¿Les parece que estos dos gráficos están bien alineados, así como los tengo? No, Entonces, no. vamos al tiro, Julián. ¿Cómo se alinean los gráficos? Ustedes hacen clic en uno, aprietan la tecla control, hacen clic en el segundo gráfico, después harían control, clic en el tercero, en el cuarto y así, en todos los gráficos que ustedes quieran alinear. Lo repito, hago clic en el primero, sin control. Después aprieto la tecla control y hago clic en el siguiente gráfico. Soltamos ahora la tecla control, soltamos todo. Y bueno, aquí yo lo tengo como formato de forma, pero puede ser que usted le diga algo así como herramientas de gráfico o cosas por el estilo. Y en el título formato de forma, aquí va a decir alinear. Despliego el menú y le voy a poner alinear a la izquierda. Y con eso los gráficos quedaron exactamente frente a frente. Ya, Julián, estamos listos. Ya. No me deja Póngale play compartir. nomás. No me deja compartir, profe. Momento. Ya, maestro, denle nomás. Ya, a ver. Ya. ¿Qué tenemos acá, Julián? Aquí tengo el gráfico y aquí supone que pongo insertar. ¿Ya? Y gráfico recomendado, no hay ningún gráfico recomendado para los datos seleccionados. Ah, yo pensé que era un mensaje de error que te había aparecido. Ya, entonces, Julián, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, Toma el gráfico que tienes al lado, por favor. Ese, si quieres borrarlo nomás. Ya. Anda a tu tabla dinámica. A cualquier celda de la tabla dinámica, ahora presiona la tecla Alt y F1. Se saque el gráfico igual. Listo. Ahora, sobre el gráfico, botón derecho. No, botón derecho sobre la parte blanca, la que dice al lado de total. Es un solo toque, cambiar tipo de gráfico, pongámosle aquí, ya. Ah, lo que pasa es que tú tienes un Mac, ¿cierto? Sí. Ya. Algo me decía que había un Mac ahí porque por el estilo del cursor del ratón, por el tipo de letra, me sonaba como muy Mac, como muy estilo Mac, eso. Julia, desplaza, dentro de columna, tú ves que hay una tremenda ventana que dice columna en 2D y dice barra en 2D. Elígete el primero de barra 2D. Aquí dice barra agrupada. Póngale no. Listo, maestro. Y ahí entonces tienes listo tu gráfico. Ya, y profe, ¿no sabe que se acuerda que a usted aquí le salía como una cruz? Como la cruz verde. Como la farmacia. A ver, presiona aquí en el gráfico, por favor. Bueno, aquí habría que entrar a mirar nomás, Julia, porque tenemos que buscar, aquí la manera de hacer que te aparezca, que te aparezca aquí el menú. Opciones de gráfico dinámico, a ver, botón derecho o formato, a ver, no, chao. Pero o si no da lo mismo, creo que la ayudante tiene Mac también. Entonces Sí, ya.
puede saber. Sí, es muy probable que lo sepa hacer así Florencia. O probemos la última cosa, antes de descartar. Botón derecho en tu gráfico, pongámosle formato del área de gráfico. Y aquí tenemos relleno, tenemos borde, opciones de texto. El menú, como te digo, se parece bastante, pero no termina de ser, o si no, a la parte de arriba donde dice complementos, veo que hay dos flechas que están apuntando hacia la derecha. Sí, a ver, ¿cuáles son los elementos que te aparecen aquí? Si te desplazas hacia la derecha. Dice análisis de gráfico dinámico, diseño y formato. Ah, diseño, a ver. Aquí lo probando nomás, Julián. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjate que ¿te fijas que hay una galería con con diferentes estilos? Mira, aprieta en la flecha que va hacia la derecha, o sea, a ese carrusel, y veamos si es que hay alguna opción en que ya te muestre el título principal y el título para los ejes. Como ese. A ver, por ejemplo, el estilo 13, ¿cómo te quedaría? No. Ese es uno que te dé la posibilidad de mostrar el título. Y en la parte de diseño rápido que tienes al lado de la paleta de colores, de diseño rápido, dale nomás para bajar. En diseño rápido, ahí No muestra solo eso. no te muestra ninguna lista más. No. Que me acuerdo que en el Excel 2007 había un menú con un nombre muy similar a diseño rápido, en que sí aparecía dentro de las opciones la posibilidad de incorporarle al tiro el título. Y donde dice agregar elementos de gráfico, el que tienes al lado del diseño rápido, sí, si lo expandes, ¿te muestra algo para abajo? Porque aquí no se ve eso. Me dice ejes, ¿Ya? horizontal primario, vertical primario, más opciones de ejes. No. Pero ahí, creo que ahí me dice títulos de los ejes. Título de los ejes. Ahí está. Dejo poner los títulos. Sí, esta habría que buscar el título para el eje de abajo. Pero, mira, esa función está disponible por lo menos del año 2007. Entonces, eso quiere decir, Julián, que en la versión de Excel que tú tienes, que debe ser, bueno, es que Es la última. sí, las distribuciones de Excel para Mac tienen años diferentes de las de Windows. Todo mal, profe. Digamos, está todo diferente, pero mal no, sino que es distinto nomás. Se parece bastante el Excel de Mac, nada que decir con eso, pero algunas de las opciones no son tan directas como en el Excel de Windows. Sí. Pero estoy seguro que en las opciones de gráfico va a encontrar la manera de poder incorporarlos. eh, Es que para la otra ayudantía le voy a preguntar a la Flo. claro, aprovechando que mañana tienen ayudantía con ellos. Así que ¿Dejó ahí de le pueden. compartir más, profe? Dele no. Gracias, Vamos profe. a. No, pues nada. Correcto. Lean ahí, chicos, el anuncio, por favor. Y lo último que nos estaba pidiendo era lo siguiente. Resulta, bueno, año de nacimiento, lo voy a poner aquí cantidad en mayúscula para que nos quede más uniforme, pero esto es algo que no todos van a poder hacer porque no podría garantizar que todos tienen del Excel 2013 para arriba. Las personas que sí lo tengan,
van a poder utilizar una característica bien interesante que se llama segmentación de datos. La segmentación de datos es un filtro que a nosotros nos permite crear pistas personalizadas de informe. Les voy a mostrar, es más fácil que uno lo vea a que uno lo explique, ¿ya? Hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Un video o una animación vale más que 1000 imágenes. Por lo tanto, un video o una animación vale más que 1.000.000 de palabras, ¿ya? Tenemos que hacer una segmentación de datos que conecte ambas tablas dinámicas con respecto al área. Esta parte no es necesario que la hagan, no se las puedo exigir en la prueba porque no todos tienen el Excel 2013 o del 2013 en adelante, ¿ya? Porque yo sé que hay un alumno que me preguntó una vez una cosa relacionada con Excel 2010 y el Excel 2010 no trae segmentación de datos. Entonces, por ese estudiante yo no les puedo exigir eso en la prueba, pero sí se los voy a enseñar, porque los que sí lo tienen no se queden, digamos, con las ganas de haber aprendido esto. Pues bien, y esto es simplemente para que ustedes miren aquí cómo sería. Voy a la primera tabla dinámica, voy a analizar, voy a la parte de analizar tabla dinámica y le voy a colocar insertar segmentación de datos. El nombre es como bien raro, segmentación de datos. Voy a poner acá área porque me pedían crearlo con eso. Hasta ahora es como si estuviéramos trabajando a ciegas. Es como no tengo idea de lo que hay que hacer, solamente estoy siguiendo como un simio todas las instrucciones que me dicen, pero todavía no sé para dónde va el taxibús. Pero lo voy a poner aquí área. Le voy a poner aceptar. Miren lo que pasó. Esta es tu segmentación de datos. Como ustedes ven, en las áreas dice administración, gerencia, ingeniería, recursos humanos, secretaría, servicios y soporte. Entonces, supongamos que yo quiero saber, fíjense que esta segmentación de datos estaba vinculada a esta tabla dinámica, porque desde esta creé la segmentación. Entonces le voy a poner, por ejemplo, administración. Pincho. ¿Y se dieron cuenta de cómo cambiaron los gráficos? O sea, perdón, el gráfico de arriba le voy a poner ingeniería. Fíjense, por favor, en esta tabla dinámica y en este gráfico. Ingeniería, recursos humanos. ¿Se va entendiendo la idea de la segmentación de datos? ¿De qué es lo que se quiere, de qué es lo que se quiere hacer con ello? Entonces, imagínense que ustedes el día de mañana están haciendo una reunión, qué sé yo, con muchos colegas, jefes, gente, pero muy, muy importante. Y quieren mostrar, por ejemplo, cómo se va desempeñando cada una de las áreas de la empresa en la que ustedes estén. Entonces, te podrían decir, oye, Pepito, muéstranos por favor cómo anda el área de recursos humanos, pues. Entonces tú vas y le pones recursos humanos, ¿ves? Y aquí tiene el gráfico. Y ustedes se lucen con eso. Aquí tienen recursos humanos. ¿Cómo anda el área de secretaría? Mira, el gráfico cambia, te hace una animación. Los viejos quedan pero embobados con eso. Ahora, te pueden decir, muéstranos cómo anda el área de administración y de soporte. Bueno, ¿cómo lo hago para seleccionar dos áreas al mismo tiempo o dos elementos? Pinchas en el primero y con la tecla control cliqueas en el siguiente. ¿Ves? Y con eso tiene administración y soporte y le podemos agregar ingeniería. Y aquí tienes, y la tabla dinámica se adaptó para mostrar los datos de los trabajadores que están en administración, en ingeniería y en soporte. Y como este gráfico depende de la tabla dinámica,
Entonces, si yo cambio la tabla dinámica, si la tabla dinámica se altera de alguna manera, entonces el gráfico también se va a alterar con ella. Ahora, si yo quiero restituir todo a sus valores de fábrica, presionamos aquí en el embudo que dice borrar filtro y listo. Y el gráfico y la tabla dinámica han vuelto a quedar como en un principio. Pero, fíjense en esto. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, gerencia, ustedes ven que esta tabla dinámica cambió junto con este gráfico. Pero, ¿qué creen ustedes que debería haber pasado con estos valores de sueldo líquido, por ejemplo? Le pongo recursos humanos, le pongo secretaría, servicios, soporte. ¿Qué pasa con esta tabla dinámica? ¿Qué pasa con este gráfico? No debería pasar nada. Porque esta tabla esta segmentación de datos está vinculado con lo de arriba. ¿Ya? Pero imagínense que si yo le apretara ingeniería, quisiera que no solamente me muestre los años de nacimiento y las cantidades de nacimiento, sino que además te mostrara a todos los trabajadores de ingeniería junto con su sueldo líquido. Y que acá ese gráfico también fuera cambiando. ¿Cómo lo hago para que varias tablas queden conectadas por una misma segmentación de datos? Eso es muy fácil. Me voy a la segmentación de datos, botón derecho, le pongo conexiones de informe. Así nomás, conexiones de informe. Selecciona informe de tabla y gráfico dinámico. Pues bien, le voy a marcar, fíjense que originalmente estaba marcada la primera tabla. Le voy a marcar la segunda. Le doy ahora a aceptar. Y observen, le pongo servicios. Voy a achicar un poco aquí la resolución para que se pueda ver bien cómo cambiaron todo. Ingeniería, recursos humanos, servicio, administración. Y aquí te dice todas las personas que de administración junto con sus años de nacimiento, y aquí aparecen los nombres y el sueldo líquido que cada uno percibe. Si yo quiero ver administración y soporte, aquí está. Si yo quiero restituir todo, lo dejo ahí. Y la segmentación de datos queda, como ustedes pueden ver en este esquema general, queda como más apegado hacia la tabla dinámica 1. ¿Ven? Como a esa altura más o menos. Y eso es. ¿Qué les pareció? Muy útil, no sabía que se podía. Profe, Esa, ¿puedes repetir ¿sí? lo que acaba de hacer, por favor? Que no caché muy bien. ¿Qué cosa, Agustín? Porque hice hartas La cosas. segunda área que hizo, que me perdí. Allá. Aquí, por ejemplo, Agustín, lo que había hecho era que yo tengo una tabla, esto se llama segmentación de datos. Entonces, lo que yo quería hacer era que cuando, por ejemplo, marcara administración, que se cambiaran todas las tablas dinámicas. Imagínate, Agustín, que tuvieras, por ejemplo, 15 tablas dinámicas, como 15 tipos de informe, 15 tipos de vistas de datos, con su respectivo gráfico, y tú quisieras que eso fuera cambiando en forma dinámica. Entonces, te dicen, ya, Agustín, muéstrame cómo anda la parte de servicio. Listo, lo pinchas y tienes todos los gráficos, todas las tablas modificadas, pero al instante. ¿Cómo se hace? Baja la segmentación de datos, botón derecho, le pones conexiones de informe y cliqueas o pinchas sobre cada una de las tablas dinámicas que aparecen acá. Obviamente aquí yo tenía poquito, tenía solamente una marcada. Bueno, marco la siguiente, le doy a aceptar y ahí entonces, con una misma segmentación de datos, se controla se pueden controlar todas las tablas dinámicas de un informe. Aprieto acá en este embudo que dice borrar filtro y con eso hemos logrado devolver todas las tablas dinámicas y todos los gráficos a su estado original. ¿Cómo quedamos ahí, Agustín? Súper, gracias, profe. Perfecto. Y con este comentario hemos terminado nosotros la parte de las tablas dinámicas. Queda como
tarea, como tarea a conciencia, que ustedes hagan la hoja del ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Porque esa materia también se puede preguntar para el próximo certamen. Aquí tenemos la hoja de ayuda de tabla dinámica y ayuda de gráfico que ustedes la van a poder emplear en todos los controles, en todas las tareas, en todas las evaluaciones que se vengan por delante. Pues bien, voy a dejar de compartir mientras tanto la pantalla porque vamos a dar la indicación de lo que vamos a trabajar a continuación. La plataforma Canvas, vayamos por favor a la carpeta que se llama Guías en Blanco. Guías en Blanco. Y dentro de Guías en Blanco vamos a descargar la número 10. La guía número 10 que habla acerca de funciones de texto. Funciones de texto. Esa es la guía que nosotros vamos a trabajar. Esa es materia nueva que inauguramos a contar de este preciso instante. ¿Ya? Empezamos a ver entonces lo que es funciones de texto, muchachos. Esta es una de mis materias favoritas de Excel, porque con esto sí que se pueden hacer cosas, pero se pueden hacer hasta informes en Excel gracias a las funciones de texto. Esto hay que manejarlo, pero como un campeón. Guías en blanco, entonces nos bajamos la número 10 de funciones de texto, le ponen descargar, y mientras ustedes hacen eso, yo procedo a abrirlas por mi cuenta. Voy a abrir aquí la número 10, voy a dejar fija la pantalla, y aquí está. Aquí el número 10 que habla de funciones de funciones de texto. Entonces, chicos, vamos a hacer aquí una pequeña introducción. La mayoría de las funciones que hemos visto, todas las que hemos visto, tratan acerca de comandos que nos entregan como resultado un número. Hemos aprendido a sumar, multiplicar, sacar desviación estándar, media, mediana, moda, a sacar varianza, késimo mayor, késimo menor, máximo, mínimo, redondear. Pero también hay otros grupos de funciones en Excel, que son aquellas que nos permiten trabajar con cadenas de texto. Cuando hablo de cadena me refiero a una secuencia finita de letras, de números y de toda clase de símbolos. Nosotros vamos a estudiar 11 funciones de texto. Las 11 funciones de texto fundamentales que ustedes tienen que aprender. En la hoja de la introducción, acá les comparto un carrusel que programé, en que ustedes van deslizando y a medida que ustedes avanzan, te va a decir cuál es las funciones que vamos a utilizar junto con su descripción. ¿Sí? Vamos a ir a la primera de ellas. Cada una de las funciones tiene asociada una hoja determinada. ¿Sí? Vamos a partir con la primera, obviamente. La primera función es la fundamental de todas. La madre de todas las funciones de texto se llama concatenar. ¿Qué significa concatenar? Concatenar significa unir, juntar, yuxtaponer. O dicho de otra forma, colocar un texto al lado del otro. ¿Ya? Eso es. Si ustedes, por ejemplo, toman la palabra arroz y la juntan con la palabra con, y después eso lo juntan con la palabra huevo, van a obtener como resultado arroz con huevo. Eso es concatenar.
juntar un texto al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro. Eso es. La concatenación es a los textos como la suma es a los números positivos, porque la suma nos permite acumular, ¿cierto? Y la concatenación también nos permite acumular, pero en el sentido de que el tipo de resultado que ustedes van a obtener va a corresponder a un texto, ¿correcto? Va a ser un texto. Si ustedes dominan bien lo que es la concatenación y las funciones de texto en general, me atrevería a decir que tienen parte del cielo ganado. La concatenación en Excel y en las hojas de cálculo de Google se hacen con este símbolo. ¿Han visto este símbolo alguna vez? ¿Les suena haberlo visto en alguna parte? Ampersand. El símbolo ampersand. Bien. ¿Ya? Este generalmente en inglés se usa como AND, ¿ya? Pero el nombre verdadero, el nombre científico de este símbolo es ampersand. Así se dice, ampersand. Así se llama. Y con el teclado se genera presionando al mismo tiempo las teclas Shift y el número 6. ¿Ya? Así como Shift y el número 5 te produce el símbolo de porcentaje, Shift y 6 permite hacer el símbolo de ampersand. Así se llama. Y bueno, ¿cómo se hace una concatenación en Excel? Se pone esto. Cuando hablamos de cadena nos referimos a una secuencia finita de letras, símbolos y cualquier letra que ustedes le quieran meter. Una cadena se coloca el ampersand, se coloca otra cadena, ampersand, otra cadena, ampersand y así sucesivamente hasta llegar a la última cadena. ¿Cómo se va viendo esto, muchachos? ¿Se entiende? Sí. Vamos juntando. Por ejemplo, si ustedes concatenan su primer nombre, su segundo nombre, el primer apellido y el segundo apellido, ¿qué es lo que obtienen a cambio? El nombre completo. El nombre completo. Si ustedes juntan un día, le ponen un slash, juntan un nombre del mes, un slash y ponen un año, ¿qué es lo que obtienen a cambio? Una fecha. Una fecha. Listo. Todo se hace en base a concatenación. Todo es concatenar. Es así. Este es el listado de los clientes de una zapatería. Antes de empezar, vamos a hacer una magia acá, chicos. Antes de empezar, transforma este rango en una tabla y asígnele un nombre apropiado. ¿Les suena eso de transformar un rango en tabla, darle un nombre? Eso es una acción reiterativa que la vamos a hacer una y otra vez. La idea es que de ahora en adelante, rango que ustedes vean, rango que convierten en tabla. Siempre que no tenga celdas combinadas. Bueno, voy a seleccionar todo esto, desde la palabra número hasta la conclusión, para hacer convertir un rango en tabla. ¿Cuál era el atajo de teclado que se tenía que seguir? Control T. Muy bien, maestro. ¿La tabla tiene encabezado? Sí, señor. ¡Oh, qué tabla más fea! ¡Qué tabla más horrible! Vamos a diseño de tabla, estilos rápidos. Claro, ninguno. ¿Les suena que hemos hecho esto alguna vez o no? Diseño de tabla, estilos rápidos, claro, ninguno. Y en ninguno, un botón derecho, establecer como predeterminado para no tener que estar haciendo este proceso una y otra vez. Luego, en diseño de tabla, en el nombre, le voy a poner, por ejemplo, fn-concatenar. fn es una abreviatura de función, ¿ya? fn-concatenar. Bien, acá tenemos una serie de números que ustedes pueden ver aquí. Y acá hay una columna que dice db. ¿Y qué significa db? Vamos a ver. Aplique la función dígito verificador del run. Caramba. Dígito verificador del run sobre cada valor que aparece en la columna número.
¿Qué creen ustedes que vamos a calcular en esta columna que se llama DB? Sacarle el número guión después del guión. Por el guión. Y la función se llama dígito verificador del RON. ¿Y me van a creer que existe una función que se llama así en Excel? Mire, esto es sin tilde, las funciones se escriben así. Mire, empieza a escribir dígito verificador del RON. ¿Les da la posibilidad de completar? Sí. Y aquí, tabulo, dígito verificador del RON. Y le ponemos, dice, sobre cada valor que aparece en la columna número. Así que ustedes simplemente terminan de poner aquí el dígito verificador del RUN, pinchan en el número, como lo hacen con cualquier función, y después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cerrar el paréntesis, ¿o no? Y, Sí. apretamos Correcto. Enter. Apretamos Enter. Y miren. ¿Qué apareció hacia abajo, chicos? Tenemos puros runes, ¿no? Puros dígitos verificadores. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Le resultaron los dígitos verificadores de cada uno de esos runes? Sí, profe. Y quieren que les muestre una cosa. Ese dígito verificador es el dígito verificador real. O sea, a ver, si hubiese una persona con el root 9.300.899, su root va a ser 9.300.899 raya 5. Ese es el dígito verificador real del root. O sea, ese 5 no es porque sí. Ahora, para poder comprobar esto, ¿quién me podría decir cómo empieza su root? Pero sin darme el dígito verificador, para ver si es que le achunto o no le achunto con la función. Ya, yo le doy el mío, profe. Emilio, solamente tu dígito verificador es distinto de 5, porque si te da 5 sería como fácil equivocarse, digamos. Es 5, ¿no? Es distinto. O sea, Es no, distinto. 5. Es que lo que pasa es que si aprieto Enter, tal vez no se apreciaría el cambio. Sí. ¿O te sabe el root de alguna otra persona? ¿Puede ser de cualquier persona? De cualquier persona. Ya, sí. Ya, pero que no termine en raya 5. Para que Ya, sí. si no va a ser super fome esto. Ya, maestro, voy a borrar. Dígame nomás. Ya, ¿qué quiere que le diga? La pura empezada del root, pero sin el dígito verificador, sin el raya tanto. Todos los números que están para atrás nomás. Ya, 19, ¿Ya? 511, ¿Ya? 837. 837. 19, 511. Ya, ojo, Emilio, nosotros no habíamos conversado nada antes, ¿cierto? Esto no está arreglado. ¿Sí? Ahora, voy a apretar Enter. ¿Cuánto es lo que me debería dar el dígito verificador? ¿Se lo digo al tiro? Sí, dime nomás. ¿Cuánto es lo que debería dar? Acá. ¿Debería dar acá? Apretemos Enter. Démosle nomás. Ahí está acá, ¿cierto? ¡Tarán! Hemos generado un root válido, Emilio. Sí. Oye, y si tú, por ejemplo, vas al supermercado y le dices, usted me podría dar su root, y tú no quieres dar tu root, uno podría decir, por ejemplo, mi root es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Díganme quién no ha tratado de hacer esa tontería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el dígito verificador de ese root es 5. ¿Correcto? Sí. Dígito verificador, ojo, y ese root existe, pero no hay ningún chileno que lo tenga. ¿Por qué se los digo? Porque una vez fui a comprar al supermercado del Elefante y di ese root.
Y cuando tú das tu root verdadero, en la boleta te va a decir, bienvenido, bienvenida, qué sé yo, Juanito Pérez, acumulaste, no sé, gastaste 500 lucas en una compra y acumulaste 3 puntos. Sí, súper generoso. Bueno, le puse un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me compré un Super 8, qué sé yo, y en el nombre decía así como nombre de prueba. Ese nombre no existe, chicos, es un root de prueba, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente. Lo otro, esta función que se llama dígito verificador del root no existe en Excel. No existe porque, por ejemplo, si ustedes abren otro archivo de Excel y este lo cierra, no les va a dar la posibilidad de buscar el dígito verificador. Esta fue una función que programé exclusivamente para ustedes, ¿ya? Para efectos de este curso. La función del dígito verificador del root la tengo, está implementada acá. Esta función dígito verificador del root, y lo que se le pasa entre paréntesis es un número grande y lo que te entrega como resultado es una palabra. Y mediante este código que está escrito en Visual Basic, te puedo generar el dígito verificador de tu root. Este algoritmo es que dice paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ustedes lo pueden encontrar en la página web del servicio de registro civil e identificación. Ahí está explicado paso a paso cómo se saca el dígito verificador para cualquier root. ¿Correcto? Sigamos. Chicos, les invito, por ejemplo, a que en la parte del número coloquen, por ejemplo, el root de ustedes. Obviamente no es necesario que me lo dicten. Coloquen el root de ustedes y al apretar Enter, véanse que el dígito verificador les coincide o no les coincide. Sí, coincide. Coincide. Obviamente se coloca el número sin el dígito verificador. Entonces, yo puedo tirar un número a la chunte, por ejemplo, puedo poner, no sé, 7.451.230. Ese root, no tengo idea si es que habrá alguien con ese root, pero yo sé que ese root es raya 5 también. Si aquí yo le pongo 231, va a ser raya 3. Y ese root va a existir. Obviamente que a la función dígito verificador del root hay que darle un uso dentro del marco de lo legal, ¿cierto? Porque es súper tentador inventarse un número de root con esto. Un número al azar y le agregas un dígito verificador y tienes un root válido para la República de Chile. Vamos acá a la columna que se llama run completo. El run completo se obtiene a partir de la concatenación. O sea, juntar, unir, yuxtaponer, poner una cosa al lado de la otra. En la concatenación el orden es importante. Por ejemplo, porque no es lo mismo decir arroz con huevo que huevo con arroz. Aunque el plato sea lo mismo, pero como texto no es lo mismo. Y me salió, por ejemplo, auto azul no es lo mismo que azul auto. El run completo se obtiene a partir de la concatenación entre cada valor de la columna número con el guión y con el dígito verificador del run. Entonces, ¿cómo debería lucir el primer run completo, muchachos? El número, el ampersand y el db. Ya. Entonces, ponemos el signo igual. Perfecto. Cada valor de la columna número. Entonces tomamos el número. Recordemos que la concatenación era esto. Primera cadena, o sea, primer texto, secuencia de símbolos. El ampersand, la siguiente, ampersand, siguiente y así. ¿Ya? Ponemos el ampersand. Después dice, entre cada valor de la columna número. Después del número, ¿qué es lo que tiene que venir? El guión. El guión. Ahora,
cómo se coloca el guión. Muy importante. El número que ustedes pincharon acá, ese número ustedes lo obtienen desde una columna, ¿cierto? Desde la columna número. Ahora, el guión, el símbolo del guión, ¿ustedes lo están obteniendo desde alguna columna en específico? No, No. esto no. No. Como no lo obtienen desde una columna en específico, lo que tenemos que hacer es colocarlo entre comillas dobles. Vale decir, ustedes abren comilla doble, colocan el símbolo del guión y a renglón seguido cierran la comilla. ¿Ya? Esa es la cosa. El número, el ampersand, ponemos la comilla. Fijémonos en el esquema de concatenación. Secuencia de símbolos, ampersand, secuencia, ampersand, secuencia, ampersand, y así hasta que nos aburramos. Después del guión, ¿qué es lo que tiene que venir? Persona. Viene el ampersand y el dígito verificador. Cada una de las secuencias de símbolos se tienen que separar mediante el ampersand. Y le ponemos el dígito verificador. La fórmula la voy a copiar. Damos enter y la fórmula que hemos escrito se las voy a compartir, por supuesto, aquí en el chat para todo el mundo. Es eso. Es una concatenación simple, como ustedes pueden ver. Es la primera, me atrevería a decir que es la primera concatenación que ustedes hacen. Si es que esto no se lo enseñaron alguna vez en el colegio. Pero estoy casi seguro que no. Sí, primera vez. ¿Ven? No andaba tan perdido. No andaba tan perdido. Alejandra, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos hasta ahora? Don Álvaro Arce, ¿alguna consulta? Ninguna, profe. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Don Tomás Castillo, ¿alguna consulta, alguna inquietud hasta el momento? No, profe, todo bien. Muy bien. A ver, ¿cómo andamos aquí por el lado de las damas? King, ¿alguna consulta? ¿Algo en lo que te pueda ayudar? No sé. No, profe, todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a revisar la columna del nombre completo. Me imagino que con lo que ustedes están viendo uno ya tiene una idea de cómo se construye este nombre completo. Ojo que los nombres que aparecen aquí no tienen nada que ver con el RUT, ¿ya? Son puros datos generados al azar. Tengo el nombre y el apellido. A ver, ¿qué me dice la instrucción del nombre completo? A ver, voy a buscar acá. Nombre completo. Dice, el nombre completo es de la forma nombre, espacio, apellido. Ahora, ¿por qué creen ustedes que es importante que haya un espacio? Tomás, creo que, no sé si tenía en silencio tu micrófono. No, es que iba a decir algo, pero me quedé pensando. Ah, perdón, pensé que a lo mejor había habido algún desperfecto. Es importante que haya un espacio, porque si no hubiese un espacio, el nombre y el apellido quedarían juntos. Claro. Esa es la razón de por qué. Bueno, ¿cómo se hace esto en nombre completo?
ponemos el signo igual. ¿Qué es lo que hay que escribir a continuación? Seleccionamos el nombre. El nombre, perfecto. Después, después del nombre, ¿debería venir otro texto a continuación de él? No. A ver, ¿qué es lo que nos dice aquí en la instrucción del nombre completo, Tomás? Dice nombre, Espacio. espacio. Ah, ¿Cachai? Ampersand. Entonces, después vale, de vale. cada texto, viene aquí, porque Excel tiene que saber hasta dónde termina una palabra y dónde empieza la otra, para que se pueda ordenar por dentro. Bueno, entonces colocamos aquí ampersand y ahora le toca el turno de colocar el espacio. Ahora, el espacio en blanco es algo que venga escrito en alguna columna en particular, así como están los nombres, los apellidos, los números y los dígitos verificador. No, lo dejamos entre comillas. Bien, qué bueno que haya captado esa esencia. Comillas. ¿Y qué es lo que se coloca entre comillas dobles? Entre comillas dobles se coloca textual lo que tú quieres que aparezca en la concatenación. ¿Ya? ¿Qué se coloca entre comillas dobles? Yo quiero colocar un espacio. ¿Y cómo lo voy a hacer para que se imprima un espacio en la celda? Para que se note. Por ejemplo, si me hubiesen dicho, colóquele un guión, colóquele, por ejemplo, un asterisco después del nombre, bueno, habríamos colocado un asterisco. Como nos piden un espacio en blanco, después de abrir la comilla, ustedes apretan una vez la barra espaciadora. Porque ahí tienen un espacio y cierran la barra espaciadora y cierran la comilla. No sé si me explico ahí. Sí, sí, se entiende. Todo lo que ustedes quieran colocar textual, va ahí. Ojo que espacio en blanco, un espacio en blanco, no es lo mismo que colocar espacio, comilla, comilla. Si yo hiciera esto, por ejemplo, me generaría un espacio en blanco, ¿no? Como Sí, pero 7. todo está en el espacio. Me quedaría así como demasiado, me generaría demasiada separación. Bueno, voy a poner aquí ampersand nuevamente porque recuerde que entre palabra y palabra hay un ampersand, ¿ya? Y luego tenemos que marcar el apellido porque así es como termina, o sea, nombre, espacio, apellido. Fíjense cómo está escrito esto acá en la fórmula y cómo aparece escrito el lenguaje natural. ¿Se dan cuenta que es más o menos parecido? El nombre actual, el espacio con comilla, espacio, comilla. Aprieto Enter y aquí ven los nombres completos. Por supuesto, voy a tomar esta fórmula, la voy a copiar y a renglón seguido se las voy a compartir. Se las voy a compartir a todos. ¿Ya? Pegamos aquí y aquí tenemos entonces la fórmula para el nombre completo. Ahora, si aquí, por ejemplo, ustedes no lo hubiesen puesto comilla, espacio, comilla, le ponen comilla, comilla, lo escriben todos juntos, ¿se dan cuenta de la diferencia? Entre colocar comilla, comilla y poner comilla, espacio, comilla. Sí, queda sin espacio. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar de lo que es el elemento neutro de la suma, el elemento neutro de la multiplicación? ¿Se acuerdan de eso? Cuando no varía, Cuando no varía. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma, muchachos? como 0, El 0. ¿Y el elemento neutro de la multiplicación? 1. El 1, porque cualquier cosa que se multiplique con 1 da la misma cosa. En el mundo de la concatenación es un operador algebraico de texto. ¿Ya? Esta cuestión esto es pura matemática.
el comilla, comilla, es el elemento neutro. Porque la comilla, comilla la puedes concatenar donde quieras. Y el resultado no se va a alterar. Por ejemplo, si aquí yo hubiese partido esto con, por ejemplo, lo pongo aquí, comilla, comilla, y le concateno el nombre y el apellido, no pasa nada. Le podría haber concatenado después, por ejemplo, aquí, comilla, comilla, el último no se va a ver alterado por nada. Lo podría colocar así, por ejemplo, y no pasaría absolutamente nada, no pasaría absolutamente nada con el resultado. ¿Por qué? Porque es el elemento neutro. Simplemente por una cosa de cultura general, el comilla, comilla, en computación se conoce como string nulo. ¿Ya? Y finalmente vamos a hacer la conclusión, y con eso terminamos por hoy. Dice, voy a usar la función para la conclusión. Dice, el run D, dice nombre completo, es run completo punto. ¿Qué significa eso, chicos? El run D es un texto fijo. Entonces quiero que diga, por ejemplo, el run de Mafio Vergara es 7.451.231 raya 3 y un punto final. ¿Ya? Eso es lo que se quiere conseguir. Las cosas que generalmente yo les voy a escribir entre llaves, como nombre completo y run, son cosas que ustedes obtienen directamente desde alguna o algunas columnas de la tabla, mientras que los textos que están escritos con naranjo son fijos. Y los textos fijos van siempre entre comillas dobles. Veamos este ejemplo. En la conclusión le colocamos igual, y acá dice el run de. Entonces voy a escribir el run de, lo voy a escribir así, me voy a equivocar a propósito para que después vean ustedes cómo se corrige esto y vean lo fácil que es concatenar. Después viene nombre completo. Pero como hay un cambio de color, entonces tengo que aplicar ampersand. Y ahora marco el nombre completo. Ampersand. Es, aparece con naranjo, le voy a poner es, ampersand, run completo, y después tengo que poner un punto, o sea, pongo ampersand, comilla, punto, comilla. Lo despacio. Y aquí yo sé que me va a quedar la pura escoba, pero se las voy a compartir igual. Le voy a poner aquí, la vamos a ver antes, por supuesto. Y ustedes pueden ver esto. Se alcanza a leer lo que queremos poner, evidentemente, pero ¿cuál es el error que he cometido de forma deliberada, muchachos? Lo despacio. Despacio. Entonces, después del run de, ¿te dan cuenta que después dice el run de Matthew, el run de Tomás, el run de Mauricio, el run de Julia, de Carolina, Eduardo, Diego, Carlos, Facundo, Fátima, Christopher, Miguel, Jesús, Diana, Mario? Oye, después de la palabra de, supone que debería venir un espacio, ¿cierto? Entonces voy a la primera fórmula, después de la letra E, le doy un espacio, y miren cómo cambió todo. El run de Matthew Vergara es, o sea, la idea es que después del apellido del compadre también la palabra es venga precedida de un espacio y que también hay un espacio después de la S, porque si no, fíjense que me va a quedar la S pegada con el primer dígito del run. Entonces, donde dice es, ponemos un espacio antes, un espacio después. Miren, y ahí como esto va luciendo cada vez mejor. En la clase del martes, en la clase del jueves, perdón, vamos a profundizar con él.
por ahora les voy a compartir la fórmula y con estas sabias palabras hemos dado por terminada la clase del día de hoy. El jueves profundizamos más con esto porque obviamente requiere de una explicación un poquito más profunda que no les puedo brindar ya por motivos de tiempo. Que tengan un excelente día y será entonces hasta pasado mañana. Chao, chao. Chao, Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos, chicos. Chao, Que estén profe. muy bien. Chao, profe, que esté muy bien. Igualmente, pues.